Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo audiolibro completo en resúmenes de libros. Hoy nos sumergimos en uno de los textos más cortos, más leídos y más explosivos de la historia del pensamiento político del siglo XX, el ensayo que Mao Zedong escribió en marzo de 1939, bajo el título oficial Análisis de las clases en la sociedad china, aunque mucha gente lo conoce como Notas sobre la historia de la China moderna, o simplemente ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Imaginen la escena. Es la primavera de 1939. El mundo se tambalea al borde de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, Hitler ya se ha anexado Austria y Checoslovaquia. En Asia, Japón ha ocupado la mayor parte de la costa china desde 1937. El gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek se ha refugiado en Chongqing, entre bombardeos diarios, y en una cueva de tierra apisonada en Yan'an, una remota región montañosa del noroeste. Un hombre de 45 años, con una chaqueta de algodón gris llena de remiendos, una pipa eterna en la boca y una lámpara de aceite que apenas ilumina la mesa, escribe con pincel y tinta un texto que no llega ni a 20 páginas, pero que va a cambiar el destino de 1.000 millones de personas. Ese hombre es Mao Zedong, y ese texto es el mapa de batalla de la Revolución China. ¿Por qué un ensayo tan breve merece que le dediquemos horas de audiolibro? Porque en esas pocas páginas, Mao hace algo que muy pocos líderes políticos han logrado. Disecciona la sociedad china como un anatomista frío y preciso, clasifica cada capa social con la exactitud de un entomólogo que clava mariposas en una caja, y luego, con la calma de quien sirve té, decide quién vivirá y quién morirá políticamente en los próximos 30 años. Este no es un libro de historia convencional. No encontrarán fechas de batallas ni nombres de tratados. Mao no está interesado en contar qué pasó. Está interesado en explicar por qué pasó y, sobre todo, en decirnos qué hay que hacer ahora. Y lo hace con una claridad tan brutal que 86 años después todavía corta como navaja. Pero vayamos por partes. ¿Por qué este texto nace precisamente en 1939? Porque el Partido Comunista Chino está en su momento más delicado desde la larga marcha. Acaba de firmar un segundo frente único con el odiado Chiang Kai-shek para combatir a Japón. Muchos camaradas están confundidos. ¿Cómo podemos aliar con el mismo general que en 1927 ordenó masacrar a decenas de miles de comunistas en Shanghái? ¿Cómo distinguir amigos de enemigos cuando hasta los capitalistas chinos agitan banderas antifascistas? Mao responde con este ensayo como quien enciende una linterna en la niebla. Camaradas, antes de dar un solo paso más, tenemos que saber exactamente sobre qué terreno pisamos. Y ese terreno está hecho de clases sociales vivas, con intereses irreconciliables. En apenas unas cuantas páginas, Mao realiza una radiografía de la sociedad china que parece sacada de un tratado marxista clásico, pero con dos diferencias gigantescas. Primera, adapta el marxismo a una realidad casi feudal, donde el 90% de la población vive en el campo y apenas existe proletariado industrial. Segunda, lo hace con un estilo tan directo, tan campesino, tan lleno de metáforas tomadas de la vida rural, que hasta un analfabeto de Hunan podía entenderlo perfectamente. Y aquí viene lo fascinante. Este texto no es solo teoría, es un manual de guerra. Cada párrafo está pensado para ser leído en voz alta en las escuelas de cuadros de Yan'an, en las cuevas donde se entrenaban los futuros comisarios políticos del Ejército Rojo. Cada clasificación de clase lleva implícita una orden táctica. A quién hay que liquidar sin piedad, a quién hay que neutralizar, a quién hay que ganarse, aunque sea a regañadientes, y quiénes serán la fuerza principal que arrasará con todo. En los próximos capítulos vamos a seguir a Mao,
mientras corta la sociedad china en lonchas finas y decide el destino de cada una. Veremos cómo declara la guerra total a la gran burguesía compradora. Esa élite de Shanghái que vivía en mansiones art déco mientras vendía el país al mejor postor. Descubriremos por qué no odia a toda la burguesía, sino que distingue una burguesía nacional que, con todos sus temblores, puede ser útil. Nos reiremos, con permiso del camarada Mao, cuando describa a la pequeña burguesía como ese amigo que siempre tiene excusas para no ir a la revolución. Y nos pondremos serios, muy serios, cuando hable del campesinado pobre, esos millones de seres humanos que no tenían nada que perder salvo sus cadenas, y que gracias a este texto supieron exactamente dónde y cómo romperlas. Este audiolibro no pretende glorificar ni demonizar a Mao. Pretende entender, porque entender este texto es entender por qué China, en apenas 10 años, pasó de ser el hombre enfermo de Asia a levantar su propia bandera roja en Tiananmen. Es entender por qué la Revolución China no fue una revolución urbana al estilo ruso, sino una insurrección campesina que rodeó las ciudades desde los campos. Es entender, en fin, cómo un ensayo de menos de 20 páginas pudo pesar más que 100 divisiones blindadas. Así que ajusten sus auriculares, preparen su té favorito, o su mate, o su café, y acompáñenos en este viaje al corazón de la Revolución China. Vamos a leer línea por línea, a explicar párrafo por párrafo, a desmenuzar cada clase social, hasta que quede tan clara como el agua de un arroyo de Yan'an. Porque, como el propio Mao nos advierte desde la primera línea, la cuestión fundamental de toda revolución no es cuántos fusiles tienes, sino una pregunta mucho más simple y mucho más terrible. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Bienvenidos a Resúmenes de Libros. Comencemos. Capítulo 1. La gran burguesía o burguesía compradora. En la primera estocada de su ensayo, Mao no pierde tiempo en preámbulos ni saludos cortesanos. Va directo al cuello, la clase que él bautiza como gran burguesía, o, con más desprecio aún, burguesía compradora. Si tuvieras que imaginarla con una sola imagen, piensa en un salón de baile de Shanghái en 1935, candelabros franceses, champán importado, mujeres con quipao de seda y, en el centro, un grupo de señores con bastón de ébano que brindan por el cumpleaños del cónsul británico, mientras, a 200 metros, los obreros textiles trabajan 16 horas por un puñado de arroz. Esos señores son la gran burguesía compradora. Mao la define con precisión quirúrgica. Es la fracción del capital chino que no produce riqueza nacional, sino que vive de intermediar entre el imperialismo extranjero y el mercado interno. Sus negocios típicos son 4: bancos que prestan dinero inglés o japonés, compañías navieras que transportan mercancías extranjeras, fábricas que ensamblan productos con patentes europeas o americanas y, sobre todo, el comercio de importación-exportación que convierte a China en un gigantesco almacén de las potencias. Estos señores no odian al extranjero, lo adoran porque su fortuna está atada a él con nudo marinero. Cuando Gran Bretaña inundaba China de opio en el siglo XIX, ellos eran los distribuidores locales que se enriquecían vendiendo la droga legal. Cuando Japón quiso algodón barato para sus hilanderías de Osaka, ellos compraban la cosecha china a precio de miseria y la revendían con ganancia del 300%. Cuando Estados Unidos necesitaba tungsteno para sus bombas, ellos controlaban las minas de Hunan y firmaban contratos en inglés sin traducir. Mao los retrata como parásitos con corbata. Esta clase representa las relaciones de producción más retrógradas y reaccionarias de China y obstaculiza el desarrollo de las fuerzas productivas. Traducido al lenguaje de la calle, son los que frenan cualquier intento de industrialización independiente, porque, si China fabrica sus propios telares ingleses se oxidan en el puerto.
Pero lo más interesante es la relación política de esta clase. La gran burguesía compradora es la base social del gobierno de Chiang Kai-shek, no porque Chiang sea un títere directo, aunque a veces lo parezca, sino porque ambos necesitan al otro para sobrevivir. El gobierno nacionalista protege sus monopolios, les da concesiones exclusivas y reprime con bayonetas cualquier huelga en sus fábricas. A cambio, ellos financian al Kuomintang con millones de dólares de plata que salen de sus bancos en la concesión francesa. Aquí Mao suelta una frase que vale por todo un capítulo. Sus intereses vitales están ligados al imperialismo. Por eso, en la época de la Revolución Democrática, esta clase es el enemigo más peligroso y más cruel del pueblo. No hay medias tintas. No hay bueno, pero podrían reformarse. No hay tal vez con educación cívica. Para Mao, la gran burguesía compradora es un tumor maligno que hay que extirpar sin anestesia, y la prueba histórica la da él mismo. En 1927, cuando la revolución avanzaba, ¿quién financió el golpe de Chiang Kai-shek en Shanghái? Exacto, la Cámara de Comercio China, la Asociación de Banqueros y los grandes comerciantes de la calle Nankín. Pagaron con gusto los camiones que transportaron a los verdugos. Un detalle que Mao subraya con malicia. Esta clase es numéricamente pequeña. Apenas unas decenas de miles de familias en todo el país. Pero su poder económico es descomunal. Controlan el 80% del capital bancario moderno, el 70% del comercio exterior y casi toda la industria ligera de las ciudades costeras. Son pocos, pero pesan como una ballena en una bañera. Y aquí viene el toque de humor negro que Mao no escribe, pero que uno imagina mientras lee. Estos señores eran tan refinados que hablaban mejor inglés que chino. En sus mansiones de la avenida Joffre había más pianos Steinway que libros en chino. Celebraban Navidad antes que el Año Nuevo lunar, y cuando llegaba el Año Nuevo chino, regalaban sobres rojos a los misioneros extranjeros que educaban a sus hijos en colegios jesuitas. En 1949, cuando el Ejército Popular de Liberación entró en Shanghái, muchos de estos caballeros ya habían embarcado rumbo a Hong Kong con baúles llenos de lingotes de oro y acciones de empresas británicas. Dejaron atrás fábricas enteras que de la noche a la mañana pasaron a ser propiedad del pueblo. Mao no derramó una lágrima. Al contrario, en privado comentó que se habían llevado su cadena, pero habían dejado el perro. El perro era la industria moderna que por primera vez podría servir a China y no a Londres o Tokio. Resumiendo el veredicto de Mao sobre la gran burguesía compradora: enemigo absoluto, irreconciliable, liquidación total de su poder económico y político. No hay negociación posible. No hay transición pacífica. No hay indemnización justa. Cuando llegue la hora, su destino está sellado. Y así, con la frialdad de un juez que dicta sentencia, Mao cierra el primer capítulo de su mapa de clases. Ha identificado al primer gran dragón que hay que decapitar. Los siguientes capítulos serán sobre los que vacilan, los que pueden ser aliados a medias y los que llevarán el fusil al hombro. Pero la gran burguesía compradora ya tiene su boleto sellado. Salida directa, sin escalas, al basurero de la historia. Y nosotros, queridos oyentes, acabamos de presenciar cómo Mao, con unas pocas frases afiladas como cuchillas, condenó a toda una élite cosmopolita que se creía eterna. Porque en política, como en la guerra, lo primero es saber a quién disparar sin dudar. Y la gran burguesía compradora acaba de entrar en la lista negra con letras rojas indelebles. Capítulo 2. La burguesía nacional. El amigo nervioso que lleva un pie en la revolución y otro en la caja fuerte. Después de despachar sin piedad a la gran burguesía compradora, Mao hace algo que sorprende a los marxistas más ortodoxos. Levanta la mano y dice: «Esperen, no toda la burguesía es igual de negra». Aparece entonces la burguesía nacional,
una clase que él trata con la delicadeza de quien acaricia a un gato callejero que podría arañarte en cualquier momento. No es amiga fiel, pero tampoco enemiga mortal. Es, según sus propias palabras, una clase con doble carácter. ¿Quiénes son estos burgueses nacionales? No los ves en las fotos de los bailes del club francés ni en los yates anclados frente al Bund. Son empresarios medianos, dueños de fábricas textiles en Wuxi, hilanderías en Tianjin, fábricas de fósforos en Chengdu o de cigarrillos en Kunming. Producen para el mercado chino, compiten contra los productos japoneses o británicos y, sobre todo, sufren en carne propia los tratados desiguales. Pagan aranceles más altos que los extranjeros, no pueden obtener préstamos baratos de los bancos imperialistas y ven cómo sus máquinas se quedan obsoletas porque no tienen acceso a tecnología moderna. Mao los describe con una frase que parece salida de una consulta médica. Esta clase tiene un carácter contradictorio. Por un lado, es oprimida por el imperialismo y obstaculizada por el feudalismo. Por otro, teme a la revolución profunda del pueblo. Traducción. Odian a los japoneses que les roban mercado y a los terratenientes que les exprimen a sus obreros, pero se ponen a temblar cuando oyen hablar de repartir fábricas. Para que quede más claro, Mao los compara implícitamente con un comerciante que vive en una casa de 2 pisos. El piso de abajo lo tiene inundado por las potencias extranjeras y los usureros feudales. El piso de arriba lo quiere ocupar la revolución proletaria. El pobre hombre no sabe si abrir la puerta a los bomberos revolucionarios o llamar a la policía nacionalista. Aquí viene el análisis táctico más fino de Mao, el que demuestra por qué ganó la guerra civil y otros perdieron. La burguesía nacional no es aliada permanente, pero sí aliada temporal en la etapa democrático-burguesa de la revolución. Mientras luchamos contra Japón y contra el gobierno títere de Wang Jingwei, esta clase puede y debe ser atraída al frente único. ¿Cómo? Dándole garantías, proteger la industria y el comercio nacionales, desarrollar la economía privada, no confiscar sus fábricas. En Yan'an, en 1939, Mao incluso redactó consignas que parecían sacadas de un mitin liberal. Desarrollo de la producción, prosperidad del pueblo, fuerza nacional. Los camaradas más izquierdistas se mesaban los cabellos, pero Mao sabía lo que hacía. Y aquí entra el toque de comedia trágica que la historia se encargó de escribir. Durante la guerra antijaponesa, 1937 a 1945, muchos de estos burgueses nacionales realmente aportaron dinero, medicinas y hasta camiones al 8º Ejército de Ruta. Algunos enviaron a sus hijos a estudiar a las escuelas de cuadros de Yan'an. Pero en cuanto Japón se rindió en 1945 y empezó la guerra civil abierta, la inmensa mayoría corrió a refugiarse bajo el ala de Chiang Kai-shek. ¿Por qué? Porque vieron que la revolución no se iba a detener en democracia nueva, sino que iba directa al socialismo, y sus fábricas estaban en la lista de bodas. Mao ya lo había previsto con 10 años de antelación. En este mismo ensayo escribe, con la calma de quien observa una tormenta acercándose: cuando la revolución avance hacia la etapa socialista, esta clase se volverá inevitablemente contra nosotros. No se equivoca ni un milímetro. En 1956, durante la campaña de transformación socialista de la industria y el comercio, esas mismas fábricas que en 1940 habían sido protegidas, pasaron a ser empresas mixtas estatal-privadas y poco después totalmente estatales. Los antiguos dueños recibieron un sueldo fijo como gerentes y bonos del Estado, y muchos se fueron a Hong Kong a abrir restaurantes cantoneses, contando a quien quisiera oírles que Mao nos engañó. Mao, desde Pekín, seguramente se encogió de hombros. Yo nunca dije que serían aliados eternos, solo útiles en una etapa. Un detalle delicioso que Mao desliza casi de pasada.
La burguesía nacional es más numerosa que la compradora. Hay cientos de miles de empresarios medianos dispersos por todo el país. Eso significa que su peso político es grande en las ciudades secundarias, y que, si se les gana, aunque sea por unos años, se debilita enormemente al Kuomintang en zonas donde antes mandaba sin discusión. En resumen, el veredicto de Mao sobre la burguesía nacional es el más matizado de todo el ensayo. Etapa actual. Revolución democrática. Aliado vacilante, pero aliado. Hay que atraerlo, protegerlo, darle confianza. Etapa futura. Revolución socialista. Se pasará al campo enemigo en cuanto huela que sus propiedades peligran. Conclusión táctica. Úsalo mientras sirva, neutralízalo cuando estorbe, expropia cuando llegue la hora. Es la política del zorro, caricias hoy, zarpazo mañana. Y así, queridos oyentes, Mao demuestra que ser revolucionario no significa gritar siempre «muerte a los burgueses», sino saber exactamente cuándo gritarlo y cuándo ofrecerles una taza de té para que se queden un rato más en nuestro bando. La burguesía nacional entra y sale del escenario con el nerviosismo de un invitado que no sabe si la fiesta terminará en brindis o en barricadas. Mao la observa, sonríe apenas y anota en su libreta: útil por ahora, vigilar de cerca. Y con eso pasa página hacia la pequeña burguesía, esa clase que tiembla aún más que la mediana y que nos va a dar momentos de comedia inolvidables en el próximo capítulo. Pero eso será mañana. Hoy nos quedamos con la imagen de esos empresarios que, en 1949, cerraron sus fábricas en Shanghái, esperando lo peor, y descubrieron que Mao había sido fiel a su palabra de 1939. No los fusiló, no los envió a campos de trabajo. Simplemente les quitó las llaves de la fábrica y les dio un escritorio en la oficina de planificación. Muchos vivieron para contarlo, y en los años 80, sus nietos abrieron las primeras empresas privadas de la era de Deng Xiaoping, ironías de la historia que Mao seguramente habría disfrutado, desde lejos. Capítulo 3. La pequeña burguesía. 3 subgrupos con 3 estados de ánimo distintos y una capacidad olímpica para cambiar de opinión en 24 horas. Llegamos al capítulo más entretenido del ensayo, donde Mao abandona momentáneamente la guillotina y saca el bisturí de precisión suiza. La pequeña burguesía no es una clase, es un estado de ánimo permanente. Vive entre el miedo a caer y la ilusión de subir, entre la envidia al rico y el desprecio al pobre. Mao la divide en 3 capas tan distintas como los pisos de una pagoda, y a cada una le diagnostica un humor político diferente. Es como si hubiera puesto un termómetro en el alma de millones de personas y anotara la temperatura exacta de su entusiasmo revolucionario. Primera capa: los pequeños propietarios que viven holgados. Son los tenderos que tienen 2 tiendas en lugar de una, los dueños de talleres con 10 aprendices, los médicos que atienden en consulta privada y los profesores que cobran clases particulares. Tienen un pequeño colchón, un depósito en el banco, un par de casas alquiladas, quizás un hijo estudiando en la Universidad de Pekín. Mao los llama la parte superior de la pequeña burguesía. Su estado de ánimo dominante, la vacilación crónica. Quieren que China sea fuerte para que sus negocios crezcan. Odian los impuestos abusivos del gobierno nacionalista y se indignan cuando los japoneses bombardean su barrio. Pero en cuanto oyen la palabra confiscación, se les pone la piel de gallina. En 1927 muchos de ellos apoyaron la revolución, hasta que vieron que los campesinos empezaban a repartir no solo la tierra de los grandes terratenientes, sino también las casas de 3 pisos de la calle principal. Entonces, corrieron a esconder el libro de cuentas y a poner un retrato de Chiang Kai-shek en la sala. Mao los trata con paciencia de maestro de primaria. Pueden ser ganados para la revolución, pero hay que educarlos constantemente. Traducción.
Dales discursos suaves, promesas de protección a la pequeña propiedad, y sobre todo, no les asustes con palabras como expropiación antes de hora. Son como el invitado que llega a la fiesta revolucionaria con corbata, acepta una copa, pero mantiene el taxi esperando en la puerta por si la cosa se pone fea. Segunda capa, los que apenas llegan a fin de mes. Aquí entramos en el corazón sentimental de la pequeña burguesía. Estudiantes, maestros de escuela primaria, oficinistas de rango medio, empleados de correos, dibujantes de anuncios, periodistas de periódicos pequeños, practicantes de medicina china que apenas cobran consulta. Viven al día, pero conservan la dignidad de la pluma y el tintero. Mao los llama la parte media de la pequeña burguesía. Su estado de ánimo, entusiasmo romántico con brotes de desaliento. Son los que escriben poemas patrióticos cuando Japón invade, organizan boicots a los productos japoneses y se ponen en primera fila en las manifestaciones del 9 de diciembre de 1935. En Yan'an, miles de estos jóvenes llegaron caminando desde las ciudades ocupadas, con una mochila y la ropa que llevaban puesta, dispuestos a enseñar alfabetización a los soldados o a curar heridas con hierbas. Pero también son los que, después de 2 años comiendo mijo agrio y durmiendo en cuevas, empiezan a escribir cartas a casa diciendo: «Mamá, esto es muy noble, pero tengo frío». Mao los quiere con locura, porque son los que llevan la propaganda a los rincones más remotos. Sabe que su entusiasmo es combustible puro, pero también sabe que se quema rápido. Por eso les da tareas heroicas: traducir folletos, dibujar carteles, enseñar canciones revolucionarias, y los cuida como a plantas delicadas. Les organiza bailes los sábados, les da libros y les promete que cuando ganemos tendrán escuelas modernas y sueldos dignos. Funcionó. Muchos se quedaron toda la vida. Tercera capa, los que están cayendo en picado. Son los artesanos independientes arruinados por las fábricas modernas, los pequeños comerciantes aplastados por las grandes cadenas, los campesinos medios que perdieron la tierra por deudas, los exsoldados sin empleo, los tenderos que cerraron por los bombardeos. Mao los llama la parte inferior de la pequeña burguesía, o, con más cariño, los semiproletarios. Su estado de ánimo, furia contenida y disposición a todo. No tienen nada que perder salvo la miseria misma. Son los que en 1927 se unieron a las asociaciones campesinas con más rabia que los propios jornaleros. Son los que en Shanghái, en 1948, cuando la inflación hacía que un saco de arroz costara millones de yuanes papel, empezaron a escuchar a los comunistas clandestinos con verdadera atención. Mao escribe sobre ellos con un brillo en los ojos que casi se siente en el papel. Esta parte es muy numerosa y está muy cercana al proletariado. Sus condiciones de vida la empujan inevitablemente hacia la revolución. De los 3 subgrupos, este es el que menos vacila. Cuando llega la hora de tomar la comisaría o repartir el grano del rico del pueblo, ahí están, con el delantal todavía puesto o con la caja de herramientas al hombro. Muchos terminaron siendo cuadros medios del partido, gente que sabía leer un poco, escribir un poco y odiar mucho. En resumen, la pequeña burguesía, según Mao, es un termómetro viviente de la revolución. La parte superior, 36 grados, febrícula revolucionaria leve, tratar con aspirina y promesas. La parte media, 39 grados, fiebre patriótica aguda, aprovechar al máximo antes del bajón. La parte inferior, 41 grados, delirio revolucionario, canalizar antes de que se queme la casa. Mao cierra este capítulo con una frase que parece sencilla, pero es una obra maestra táctica. Debemos adoptar una política prudente hacia la pequeña burguesía, distinguir cuidadosamente sus diferentes capas y aplicar métodos diferentes a cada una. Es decir, al rico le das palmaditas,
Al estudiante le das sueños, al arruinado le das un fusil. Y así, con 3 gestos distintos, conviertes a millones de indecisos en una fuerza que inclina la balanza. Cuando uno lee esto hoy, 80 y tantos años después, no puede evitar sonreír con cierta ternura. Esa pequeña burguesía asustadiza, romántica y desesperada es la misma que en 2025 llena las redes sociales de opiniones apasionadas, memes patrióticos y al día siguiente quejas porque subió el precio del café. Mao la entendió mejor que nadie. No son el motor de la historia, pero sí el aceite que hace girar los engranajes cuando se les trata con la dosis justa de esperanza y miedo. Y ahora, queridos oyentes, dejemos a la pequeña burguesía con sus 3 estados de ánimo, sus 3 temperaturas políticas y su eterna capacidad para escribir cartas de amor a la revolución y cartas de despedida el mismo día. El próximo capítulo nos llevará al campo, donde viven los que no tienen tiempo para vacilar, los campesinos, 800 millones de personas, que según Mao, decidirán quién gana y quién pierde la partida china. Prepárense, ahí ya no habrá termómetro, habrá terremoto. Capítulo 4. El campesinado. La fuerza tsunami de la revolución que nadie vio venir, porque estaba descalza y llevaba azada. Si el ensayo de Mao tuviera música de fondo, hasta este momento habríamos escuchado violines tensos y timbales de ciudad. De repente, todo se calla. Se oye solo el viento en los campos de mijo, el crujir de las sandalias de paja, y muy lejos, el rumor de millones de pasos descalzos acercándose. Es el campesinado chino entrando en escena, y cuando entra el campesinado en la historia china, la historia tiembla, se rompe y se vuelve a escribir desde cero. Mao dedica al campo más líneas que a todas las clases urbanas juntas. No es casualidad. En 1939, el 85 a 90% de los chinos vive en aldeas, la mayoría sin haber visto nunca un tren ni una bombilla eléctrica. Para el marxismo clásico europeo, estos millones de personas eran atrasados, pequeño burgueses, reaccionarios en potencia. Mao los mira, sonríe con esa media sonrisa suya que asusta a los intelectuales y responde: «Son el océano y nosotros somos los peces». Divide al campesinado en 4 estratos tan claros como las terrazas de arroz de Guangxi. 1. Los terratenientes, los trataremos aparte, porque son clase enemiga pura. 2. Los campesinos ricos. 3. Los campesinos medios. 4. Los campesinos pobres y jornaleros. Empecemos por arriba. Los campesinos ricos. Son el 5 a 10% del campo, pero poseen el 30 a 50% de la tierra buena. Tienen 2 o 3 búfalos, casa de ladrillo, contratan jornaleros y prestan dinero al 50 a 100% anual. Políticamente son como la parte superior de la pequeña burguesía urbana, pero con estiércol en las uñas. Quieren orden, odian los impuestos del gobierno, pero se aterran cuando oyen reparto de tierras. En 1927, muchos financiaron las milicias que masacraron a las asociaciones campesinas. Mao los clasifica como aliados vacilantes, que tarde o temprano se pasarán al enemigo. Táctica: neutralizarlos, no liquidarlos todavía. Dejar que conserven una parte de su tierra para que no se unan al Kuomintang en masa. Frase célebre que Mao no escribe, pero que todos sus cuadros repiten: con los campesinos ricos hay que ser duros en la política y suaves en la economía. Los campesinos medios. Aquí está la columna vertebral del campo chino. Representan el 50 a 60% de la población rural. Poseen la tierra que trabajan, un búfalo flaco, quizás un cerdo, y una hija que teje en casa. Viven al límite, una inundación, una plaga de langosta o un impuesto extra y se hunden. Son patriotas feroces, odian a los japoneses que queman sus cosechas y a los recaudadores que se llevan la mitad del arroz.
En 1927 fueron la fuerza principal de las asociaciones campesinas, hasta que vieron que los pobres querían repartir también sus parcelitas. Entonces se asustaron y muchos se retiraron. Mao los estudia con cariño de hermano mayor. Los campesinos medios tienen un doble carácter. Quieren la revolución, pero temen perder lo poco que tienen. Su consigna para ellos es mágica: reparto equitativo de la tierra. Cada familia recibe según el número de bocas, incluso los medios conservan lo suyo o un poco más. Con esa promesa, los campesinos medios se convirtieron en el muro humano que protegió las bases rojas durante 20 años. Sin ellos, el ejército rojo habría sido barrido en meses. Los campesinos pobres y los jornaleros. Y ahora llega el momento en que Mao se pone casi poético. Los campesinos pobres, que trabajan tierra ajena pagando renta del 50 al 80%, y los jornaleros, que no tienen ni una azada propia, son el 60 al 70% de la población rural. No poseen nada, ni tierra, ni herramientas, ni futuro. Muchos duermen en chozas de barro, comen 2 veces al día cuando hay suerte, y sus hijos mueren de disentería antes de los 5 años. Mao escribe sobre ellos con una pasión que casi quema el papel. Son los más oprimidos, los más explotados, los que no tienen ninguna salida bajo el viejo régimen. Por eso son los más valientes, los más decididos, los que rompen todas las ataduras sin mirar atrás. En 1927, en Hunan, Mao vio con sus propios ojos cómo estos campesinos pobres tomaron los palacios de los terratenientes, quemaron los contratos de deuda y repartieron la tierra a machetazos. Escribió entonces su famoso Informe sobre la investigación del movimiento campesino en Hunan, donde dice: en unos pocos meses, millones de campesinos se levantarán como un huracán tan rápido y violento que nadie podrá detenerlo. 12 años después, en este ensayo, repite la misma idea, pero más fría, más calculada. Estos son la fuerza principal de la revolución democrática. Sin ellos no hay victoria posible. Y aquí viene la genialidad estratégica que nadie en Moscú entendió nunca. Mao decide que la revolución china será fundamentalmente una revolución campesina dirigida por el proletariado. El partido será pequeño, disciplinado, urbano. El ejército será enorme, campesino, guerrillero. Las ciudades se tomarán al final, rodeadas desde el campo. Es la inversión total del modelo bolchevique. Y funciona porque estos campesinos pobres no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Y sus cadenas son tan pesadas que están dispuestos a todo. Durante la guerra antijaponesa, los campesinos pobres fueron los que cavaron túneles de cientos de kilómetros, los que escondieron al octavo ejército en sus chozas, los que dieron a sus hijos para llevar mensajes y a sus hijas para lavar uniformes. En 1947 a 1949, cuando empezó la gran reforma agraria, fueron ellos los que encabezaron las asambleas de acusación, donde los terratenientes eran juzgados por el pueblo. Muchas veces la justicia fue brutal, pero Mao nunca la detuvo. Es una tormenta necesaria. Sin ella, el campesinado no creerá nunca que la tierra es realmente suya. En 1950, cuando la reforma agraria terminó, 300 a 400 millones de campesinos pobres y medios recibieron tierra por primera vez en 4000 años de historia china. Fue la mayor redistribución de riqueza de la historia humana antes de que existiera la palabra descolonización. Resumiendo el veredicto de Mao sobre el campesinado: campesinos ricos, neutralizar, dividir, no provocar todavía. Campesinos medios, ganar con la promesa de tierra equitativa. Son el escudo. Campesinos pobres y jornaleros, fuerza principal, vanguardia real del ejército revolucionario. Son la espada. Cuando uno termina de leer este capítulo, entiende por qué Mao pudo ganar contra un enemigo
10 veces más armado y financiado por Estados Unidos, porque tenía detrás un océano humano que, por primera vez en la historia, había decidido que ya no iba a inclinarse nunca más. Ese océano tenía callos en las manos, hambre en la barriga y una consigna que resonó desde el río Amarillo hasta el Yangtze: la tierra para quien la trabaja. Y así, queridos oyentes, Mao cierra el telón del campo con una frase que no necesita explicación. El campesinado es la fuerza principal de la revolución china. Quien gane al campesinado, ganará China. Quien resuelva el problema de la tierra, resolverá todos los problemas. El próximo capítulo nos llevará a las ciudades industriales, donde viven los pocos obreros que existen, la verdadera vanguardia teórica, pero que sin el tsunami campesino no serían más que una gota en el océano. Prepárense, ahora viene la alianza que cambió la historia. Capítulo 5. Los obreros industriales. La vanguardia que llegó en bicicleta y se quedó a dirigir el tsunami. Después de pasearnos por los arrozales donde viven 800 millones de personas, entramos en las fábricas y parece que el mundo se encoge de golpe. En 1939, China tiene apenas 3 o 4 millones de obreros industriales modernos. 3 o 4 millones entre 1.000 millones de habitantes. Es como si la vanguardia del proletariado cupiera en un par de estadios de fútbol. Mao los mira, asiente lentamente y dice la frase que descolocó a medio comité central. Son pocos, pero son la clase dirigente. Sí, leyó bien. La clase más pequeña es la que debe dirigir a la más grande. Es la paradoja china, la inversión dialéctica que nadie en Moscú entendió jamás. Mao describe a los obreros industriales con una mezcla de respeto casi religioso y cariño de padre, que enseña a andar al hijo menor. Trabajan 14, 16, 18 horas diarias en hilanderías japonesas de Shanghái o en minas británicas de carbón en Tangshan. Viven en barracones donde 100 personas duermen en literas de 3 pisos, con un balde por lavabo y otro por retrete. Ganan salarios que no alcanzan ni para alimentar a la familia que dejaron en la aldea. No tienen derechos. Un capataz puede azotar, multar o despedir sin explicación. Y sobre todo, están concentrados. 100.000 obreros en una sola fábrica textil de Qingdao, 50.000 en los arsenales de Hanyang. Un puñado de chimeneas reúne a más proletarios que toda la Rusia de 1905. Por eso, aunque son pocos, tienen 3 ventajas que los convierten en oro puro para la revolución. 1. Conciencia de clase altísima. Ya en 1922 a 1923, organizaron huelgas que paralizaron Hong Kong durante meses. Saben lo que es sindicato, huelga general, piquete. Han leído, los que saben leer, folletos marxistas traducidos al chino. En las cárceles del Kuomintang han aprendido más teoría que en cualquier universidad. Segunda disciplina de hierro. Un obrero que ha trabajado en cadena sabe lo que significa obedecer una orden y darla a la vez. Cuando el Partido Comunista Clandestino dice «apagad las máquinas a las 12 en punto», a las 12 en punto se apagan 100.000 telares al unísono. Eso es poder. Tercera capacidad de contagio. Un solo obrero que vuelve a su aldea en Año Nuevo lleva en la mochila ideas que valen por 100 discursos. En 1947 a 1948, miles de obreros desmovilizados, es decir, despedidos, regresaron al campo y se convirtieron en los mejores agitadores de la reforma agraria. Eran la chispa que encendía la pradera. Pero Mao es brutalmente honesto. Solos, los obreros no pueden ganar. Son demasiado pocos. Sin el apoyo del campesinado, cualquier insurrección urbana sería aplastada en días, como pasó en Shanghái en 1927 o en Cantón en 1927. Por eso la consigna no es «todo el poder a los soviets de obreros», sino
Alianza Obrero-Campesina bajo la dirección del Partido Comunista. Aquí viene la jugada maestra. El partido será fundamentalmente obrero en su composición ideológica y en su dirección, pero campesino en su base social y en su ejército. Los obreros aportan la brújula, los campesinos aportan el océano. El partido es el barco. Mao lo explica con una imagen que ningún campesino de Yan'an necesitaba que le dibujaran. El proletariado industrial es la clase dirigente, porque tiene la ideología más avanzada, la mayor disciplina y la mayor capacidad de organización. Sin su dirección, la revolución campesina se quedaría en rebelión de bandidos o caería en el error del igualitarismo absoluto. Traducción. Si dejamos que los campesinos pobres hagan la revolución solos, mañana querrán repartir hasta las gallinas, y pasado se matarán entre sí por medio mu de tierra. Hace falta un núcleo de obreros curtidos que mantenga la cabeza fría y la línea política clara. En la práctica, eso significó 3 cosas. 1. Los mejores cuadros del partido eran casi siempre de origen obrero o intelectual proletarizado. Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, que trabajó en una fábrica francesa, Ren Bishi, Li Lisan, todos habían pasado por la fábrica o por la cárcel. 2. En las bases rojas, los obreros que lograban escapar de las ciudades eran tratados como tesoros. Se les daba la mejor cueva, la mejor manta, y se les ponía inmediatamente a enseñar lectura, táctica militar y marxismo a los campesinos. 3. El Ejército Popular de Liberación, aunque 95% campesino, tenía oficiales y comisarios políticos formados en la escuela de obreros. El fusil lo llevaba un campesino, pero la orden la daba alguien que había leído El Capital, a la luz de una lámpara de queroseno, en una barraca de Shanghái. Y aquí entra la anécdota que resume todo. En 1949, cuando el EPL entró en Pekín, los primeros en desfilar por Tiananmen no fueron los generales campesinos, sino un batallón simbólico de obreros de las fábricas de tintes de Tianjin, con sus overoles azules limpios y planchados. Mao los miró desde lo alto de la puerta celestial y, según testigos, se le humedecieron los ojos. Había esperado 30 años para ver a su vanguardia pisando alfombra roja. Resumiendo el veredicto sobre los obreros industriales. Son la clase más revolucionaria, la más consciente, la que debe dirigir todo el proceso. Son numéricamente débiles, por lo que necesitan la alianza con el campesinado. Sin ellos, el campesinado sería invencible en el campo, pero incapaz de tomar y gobernar las ciudades. Con ellos al timón, el tsunami campesino tiene rumbo, puerto y bandera. Cuando uno cierra este capítulo, entiende por fin el milagro chino, como un partido de apenas 40.000 miembros en 1945 pudo derrotar a un ejército de 4 millones, respaldado por Estados Unidos, porque esos 40.000 eran la crema del proletariado industrial, y detrás de ellos marchaban 800 millones de campesinos que por primera vez en la historia tenían dirección política. Los obreros industriales eran pocos, pero bastaron. Eran la aguja que cose el traje de la nueva China. Y la aguja, aunque pequeña, es la que decide dónde va el hilo. El próximo capítulo nos llevará a los márgenes más oscuros y peligrosos. El lumpenproletariado, esa masa flotante de bandidos, mendigos y soldados sin amo que puede ser pólvora o agua según quien la maneje. Prepárense. Ahora viene la parte donde Mao demuestra que hasta el caos puede ser útil, si sabes tocar la melodía adecuada. Capítulo 6. El lumpenproletariado. Los comodines del mazo que pueden quemar la mesa o ganar la partida. Llegamos al capítulo más inquietante del ensayo. Mao ya ha colocado en el tablero a las clases serias, los que tienen fábrica, los que tienen tierra, los que tienen salario, los que tienen título universitario. Ahora abre la puerta trasera y entran los que no tienen nada.
ni siquiera la dignidad que da un oficio estable. Son el lumpenproletariado, bandidos de montaña, mendigos profesionales, prostitutas, soldados desmovilizados, contrabandistas de opio, ladronzuelos de mercado, culis sin trabajo fijo, jugadores de mahjong que viven de deudas, porteadores que duermen bajo los puentes del río Huangpu. En la teoría marxista clásica, esta gente es escoria, desecho social, material humano descompuesto. Marx y Engels los miraban con asco, capaces de venderse al mejor postor, de apuñalar a la revolución por un plato de fideos. Mao los observa con ojos de general que examina un arma extraña, peligrosa, impredecible, pero si se apunta bien, letal. Los describe sin maquillaje, viven al día, sin medios de producción propios, sin ocupación fija, sin domicilio estable. Carecen de conciencia de clase y de organización. Su vida depende del azar y de la astucia. En Shanghái de los años 30 había barrios enteros donde 100.000 personas dormían en la calle o en chozas de esteras. En las zonas rurales, las bandas de pájaros rojos o cuchillos largos podían tener miles de hombres armados que robaban al rico y al pobre por igual. Cuando el ejército japonés avanzaba, muchos se alistaban como colaboradores. Cuando retrocedía, se pasaban al bando que pagara más arroz. Y sin embargo, Mao no los condena al infierno de una sola frase. Los estudia como quien estudia una serpiente. Sabe que muerde, pero también sabe que puede comerse al ratón. Su diagnóstico es brutalmente realista. El lumpenproletariado es una masa flotante que puede ser atraída tanto por la revolución como por la contrarrevolución. Depende de quién llegue primero, quién les dé de comer y quién les señale un enemigo claro. Aquí viene la genialidad táctica que nadie esperaba de un marxista ortodoxo. Mao no dice fusilarlos ni educarlos. Eso sería perder tiempo y balas. Dice reclutarlos, organizarlos, darles uniforme y un fusil, y apuntarlos en la dirección correcta. Ejemplos históricos que él mismo vivió. En Jinggangshan, 1927 a 1928, cuando el Ejército Rojo era apenas unos miles de hombres hambrientos, la mitad de los soldados eran antiguos bandidos y desertores. Mao los aceptó, les quitó los hábitos de robar gallinas, les enseñó disciplina y los convirtió en la columna vertebral de la guerrilla. Algunos de sus mejores comandantes de regimiento habían sido jefes de banda 6 meses antes. En la larga marcha, cada vez que pasaban por una zona de hambre, cientos de mendigos y soldados sin amo se unían a la columna. Mao ordenó: «Dadles un fusil y una manta, pero vigiladlos de cerca». Muchos desertaron, sí, pero muchos más se quedaron y murieron defendiendo el paso del río Dadu. Durante la guerra antijaponesa, el octavo ejército reclutó decenas de miles de vagabundos en el norte de China. Les dieron tierra en las bases rojas, les enseñaron a leer y de la noche a la mañana, antiguos ladrones se convirtieron en héroes locales que guiaban a las guerrillas por caminos que solo ellos conocían. Mao distingue dos tipos dentro del lumpen. 1. El lumpen rural, bandidos, desertores, campesinos que perdieron todo. Más fácil de ganar porque odian al terrateniente y al recaudador de impuestos. Con un poco de tierra y un uniforme, se vuelven fanáticos. 2. El lumpen urbano, mendigos, prostitutas, traficantes, miembros de la banda verde. Más difícil. Están acostumbrados al dinero rápido y a la traición. En Shanghái, la mafia colaboró primero con los japoneses y luego con Chiang Kai-shek. Mao ordenó infiltrarlos, sobornarlos cuando fuera necesario, y cuando llegó la hora, liquidarlos sin piedad. Frase que resume toda la política. Hay que saber utilizar sus cualidades revolucionarias y combatir sus tendencias destructivas. En la práctica, eso significó crear batallones especiales de voluntarios corregidos,
darles tareas peligrosas, explorar caminos minados, atacar puestos enemigos por sorpresa y pagarles en arroz y gloria. Funcionó tan bien que, en 1948 a 1949, cuando el EPL avanzaba hacia el sur, muchas ciudades se rindieron sin disparar un tiro, porque los lumpen locales, ahora organizados en milicias populares, abrieron las puertas desde dentro. Pero Mao nunca se hizo ilusiones. Sabía que eran un cuchillo de doble filo. En 1950 a 1951, durante la campaña para la supresión de contrarrevolucionarios, decenas de miles de antiguos bandidos y traficantes que habían colaborado con el Kuomintang fueron ejecutados. Los que se habían portado bien recibieron tierra o trabajo en fábricas. Los que volvieron a las andadas encontraron la justicia revolucionaria muy rápida. En resumen, el veredicto sobre el lumpenproletariado es el más pragmático de todo el ensayo. No son fuerza principal ni vanguardia. No son siquiera aliados estables. Son una reserva táctica que se utiliza en momentos concretos y se vigila con 7 ojos. Pueden servir para asaltar trenes, volar puentes, intimidar a los ricos o abrir puertas de noche. Pero nunca se les da el mando de nada importante. Mao los compara implícitamente con los perros de caza, magníficos para rastrear al enemigo, pero hay que tenerlos con correa corta y bozal cuando no están trabajando. Cuando uno cierra este capítulo, siente un escalofrío. Mao acaba de demostrar que la revolución no es un club de caballeros ni una escuela de moral. Es una guerra donde se usa todo lo que sirva: el fusil del obrero, la azada del campesino y hasta el cuchillo del bandido. Y el que se escandalice, que se quede en casa leyendo teoría pura. El próximo capítulo será el último antes de la gran conclusión. Los terratenientes, la clase que Mao odia con odio antiguo, profundo, el odio de quien creció viendo a su padre inclinarse ante ellos. Prepárense. Ahí ya no habrá matices, ni pragmatismo, ni segundas oportunidades. Solo una palabra: liquidar. Capítulo 7. Los terratenientes y la clase feudal. El enemigo histórico que llevaba 4000 años sentado en el cuello de China. Aquí ya no hay humor, ni ironía, ni guiños. Mao cierra el puño, baja la voz y pronuncia la sentencia más antigua y más definitiva de toda la revolución china. La clase terrateniente debe desaparecer. No reformarse, no educarse, no indemnizarse. Desaparecer. Económicamente, políticamente y, cuando haga falta, físicamente. Para entender la furia fría que destilan estas páginas, hay que imaginar la infancia de Mao. Un niño de 8 años en una aldea de Hunan, que ve a su padre discutir hasta las lágrimas con el recaudador del señor local, porque no puede pagar la renta del 70% de la cosecha. Ese niño nunca olvidó la escena. 35 años después, con un pincel en la mano y un ejército detrás, escribe la factura. Mao define a la clase terrateniente con 4 rasgos que repite como martillazos. 1. Poseen la mayor y mejor tierra, pero no la trabajan. 2. Viven de la renta que extraen mediante contratos leoninos y usura. 3. Mantienen ejércitos privados, milicias y tribunales propios. 4. Son la base social del imperialismo en el campo y del gobierno burocrático comprador en las ciudades. En números, en 1949, menos del 10% de la población rural, terratenientes más campesinos ricos, poseía entre el 70 y el 80% de la tierra cultivable. Un solo terrateniente medio en Jiangsu podía tener 3000 mu, unas 200 hectáreas, mientras 100 familias campesinas compartían 50 mu de ladera pedregosa. La renta media era del 50 al 80% de la cosecha. Los préstamos se daban al 100 al 300% anual. Si no pagabas, perdías la tierra, la casa y a veces la vida.
Pero el poder de los terratenientes no era solo económico, era un poder feudal completo. Tenían cárceles privadas donde encerraban a quien quisiera. Mantenían harenes de criadas, que eran esclavas sexuales. Decidían matrimonios, castigos y hasta si un campesino podía irse del pueblo. Durante la ocupación japonesa, muchos se convirtieron en mantenedores de la paz y entregaban guerrilleros a cambio de más tierras. Mao los llama la clase más reaccionaria, más cruel y más bárbara de la sociedad china, y aporta pruebas que hacen palidecer. En 1927, cuando las asociaciones campesinas empezaron a juzgar a los terratenientes, se descubrieron fosas comunes con cientos de cuerpos de campesinos que habían sido enterrados vivos por deudas de 10 yuanes. En una sola provincia, Hunan, se documentaron más de 1000 casos de mujeres campesinas que se suicidaron para no ser entregadas como pago de renta. Por eso Mao no admite matices. Mientras con la burguesía nacional hablaba de etapas, con los campesinos ricos de neutralizar y con el lumpen de utilizar con cuidado, aquí solo hay una palabra: liquidar. Liquidar significa 3 cosas concretas que se aplicaron al pie de la letra entre 1947 y 1952. 1. Confiscación total de la tierra, casas, animales, herramientas y ahorros. Segundo, juicio público en asambleas de acusación, donde los propios campesinos decidían la suerte del terrateniente. Tercera, ejecución o prisión para los más crueles, exilio interno o trabajos forzados para los menos malos. El resultado: entre 2 y 4 millones de terratenientes y sus familiares directos fueron ejecutados o murieron en prisión. Otros tantos fueron enviados a campos de reforma a través del trabajo en el noroeste. Para 1953, la clase terrateniente como clase había dejado de existir en China continental. Fue la mayor decapitación social de la historia moderna. Mao justifica cada gota de sangre con una frase que repitió 1000 veces. La revolución no es una cena de gala, no es una obra literaria, no es un dibujo ni un bordado. No puede ser tan elegante, tan tranquila y delicada. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia mediante el cual una clase derroca a otra. Y añade, mirando directamente a los intelectuales que se escandalizaban: es absolutamente necesario suscitar el terror por un tiempo en cada aldea. De otro modo, nunca se podrá suprimir la actividad de los contrarrevolucionarios en el campo, ni derrocar el prestigio de los clanes. No era venganza personal, aunque lo era también. Era cálculo político frío. Si se dejaba vivo el poder económico y el prestigio social de los terratenientes, en 10 años volverían a comprar la tierra, a prestar dinero y a dominar las cooperativas. Había que cortar de raíz. Y aquí viene la ironía histórica que Mao no vivió para ver. En los años 80, cuando Deng Xiaoping abrió la economía, muchos hijos y nietos de aquellos terratenientes regresaron del exilio o salieron de las aldeas donde habían sido reeducados. Trajeron capital de Hong Kong, de Taiwán, de Estados Unidos. Abrieron fábricas, compraron tierras, ahora legalmente, y se convirtieron en la nueva clase empresarial. Algunos hasta se hicieron miembros del Partido Comunista. La rueda giró, pero ya no era la misma rueda. Ahora el Estado era dueño del banco, del ejército y de la última palabra. Cuando uno termina este capítulo, siente que ha asistido a un juicio bíblico. La clase que había gobernado China desde la dinastía Zhou hasta 1949 fue borrada del mapa en menos de 5 años. No quedó ni su nombre. En las escuelas chinas de hoy, la palabra terrateniente solo aparece en los libros de historia con la etiqueta clase explotadora liquidada. Mao cierra el análisis con una frase que suena a epitafio: la clase terrateniente es el enemigo principal de la revolución democrática.
Su eliminación es la tarea principal y más importante de la Revolución China. Y así, queridos oyentes, termina el desfile de clases. Hemos visto a todos los actores, los que vendían el país en inglés, los que vacilaban con la cartera, los que temblaban con los libros, los que marchaban descalzos con el azada, los que dirigían con la cabeza clara, los que seguían al que diera más arroz, y finalmente, los que durante 4 milenios habían sido los amos absolutos del campo. Ahora solo queda una página, la más corta y la más citada de todo el ensayo, la que Mao escribió con letra grande, como quien clava un cartel en la puerta. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Esta es la cuestión fundamental de la revolución. El próximo capítulo será la conclusión, y ahí Mao nos dirá, sin rodeos, quién debe morir, quién debe vivir y quién debe aprender a marchar al paso de la historia. Prepárense. Viene el veredicto final. Conclusión práctica. ¿Quién es nuestro enemigo y quién nuestro amigo? Llegamos al final del camino y Mao no da vueltas. Después de haber desmenuzado la sociedad china como quien corta un pastel con cuchillo caliente, deja el cuchillo sobre la mesa, mira a los camaradas reunidos en la cueva de Yan'an y dice la frase que todo niño chino aprenderá de memoria durante los próximos 100 años. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son nuestros amigos? Esta es la cuestión fundamental de la revolución. No es una pregunta, es un disparo de salida. Enemigos a muerte, con los que no hay pacto posible, ni tregua, ni indulto. El imperialismo extranjero, la gran burguesía compradora que se enriqueció vendiendo el país al mejor postor, y la clase terrateniente que durante 4 milenios mantuvo al campesino con la rodilla en el cuello. Estos tres forman un solo nudo. Córtalos de golpe o te ahorcarán a ti. Enemigos secundarios, a los que se neutraliza hoy y se liquida mañana. Los campesinos ricos que defienden al terrateniente, los reaccionarios de la burguesía nacional cuando enseñen los dientes, y los elementos criminales del lumpen que sigan sirviendo al viejo régimen. Aliados temporales, a los que se sonríe, se protege y se vigila con el rabillo del ojo. La burguesía nacional mientras luche contra Japón, la parte superior de la pequeña burguesía que teme perder su tiendecita, y los campesinos ricos que no se opongan abiertamente a la reforma agraria. A estos se les da la mano hoy. Mañana, cuando llegue la hora socialista, se les quitará la fábrica o la tierra con la misma calma con que se recoge un paraguas prestado. Fuerza principal, los que cargan el peso de la revolución sobre los hombros y nunca miran atrás. Los campesinos pobres y los jornaleros que no tienen nada que perder, salvo sus cadenas. Los campesinos medios mientras se les garantice su parcela. Y los obreros industriales, aunque sean pocos, porque son los que llevan la brújula y saben hacia dónde marcha la historia. Reserva estratégica, los que inclinan la balanza en los días decisivos. La parte media e inferior de la pequeña burguesía, estudiantes, maestros, artesanos arruinados, y la porción del lumpenproletariado que acepte disciplina y uniforme. En una sola frase que resume todo, el frente único debe ser lo suficientemente ancho para que quepan todos los que odian al imperialismo y al feudalismo, pero el timón debe estar firmemente en manos de la alianza obrero-campesina dirigida por el Partido Comunista. Mao no improvisó nada. En 1937 a 1945 abrió la puerta a la burguesía nacional para combatir a Japón. En 1946 a 1949 cerró la puerta y la aplastó cuando se pasó al enemigo. En 1950 a 1953 cortó de raíz a los terratenientes. En 1956 recogió las fábricas que había prometido proteger 17 años antes. Todo estaba escrito aquí, en estas pocas páginas de 1939.
El 1 de octubre de 1949, cuando Mao subió a la tribuna de Tiananmen y dijo: «El pueblo chino se ha puesto de pie». No estaba improvisando poesía. Estaba leyendo el resultado de una pregunta que se había hecho 10 años antes, en una cueva de tierra apisonada. ¿De qué lado estás? China contestó con 500 millones de voces que por primera vez en 4000 años hablaban al mismo tiempo y en la misma dirección. Esa respuesta cambió el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje por uno de los textos más cortos y más explosivos del siglo XX. En apenas unas cuantas páginas, Mao nos enseñó que la revolución no empieza con un fusil, sino con una pregunta sencilla y terrible. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es tu amigo? Contestarla bien vale más que 100 batallas. Contestarla mal cuesta la vida. China la contestó bien. Fin del audiolibro. Hasta la próxima revolución, o el próximo resumen. Esto fue Resúmenes de Libros,